Bien, nos vamos a centrar ahora en el análisis de una FPGA de bajo costo, que es la Cyclone 4. Eh, es la que nosotros disponemos en el laboratorio, es decir, tenemos varios kits de desarrollo en base a la Cyclone 3 y la Cyclone 4, así que vamos a trabajar sobre la 4 y con eso se va a poder entender inclusive arquitecturas más nuevas, como por ejemplo la de la Cyclone 5 y de la última que salió, que es la Cyclone 10. La Cyclone 4 se lanzó en el 2009, la 3 se lanzó en el 2007, la 5 en el 2011 y la 10, que es la última vigente, en el 2017. Analizando la 4, digamos, se puede de alguna manera entender bien después la 5 y la 10. Es decir, a medida que salen nuevos modelos, generalmente esos modelos suelen tener mayor complejidad y mayor velocidades de trabajo, pero básicamente analizando, digamos, una de ellas, como puede ser en este caso la 4, se pueden entender fácilmente el resto. Nosotros tenemos el modelo que es el EP4CE22, donde el número 22 me está indicando la cantidad de elementos lógicos que tienen, esto multiplicado por 1000, o sea que tiene 22.320 elementos lógicos, y la más completa, que es la 115, tiene 114.480 elementos lógicos. Tenemos acá como una foto, digamos, donde se pueden ver diferentes bloques. Los que predominan en básicamente todo el área del chip son los elementos lógicos, pero también existen, por ejemplo, bloques dedicados, como el caso de tener memoria RAM dedicada hasta 6 megabits digamos, por chip. En este caso, por ejemplo, en la que nosotros tenemos, hay 594.000 bits para ser utilizados y hasta casi 3.000 y pico en la más grande de la Cyclone 4, que es la 115. Tenemos hasta 4 lazos de enganche de fase, tenemos hasta 360 multiplicadores dedicados, aritméticos, que pueden realizar operaciones de multiplicación con o sin signo de hasta 18 por 18 bits. Tenemos hasta 475 pines que puede utilizar el usuario, aparte de los pines dedicados. En las líneas, porque digamos la Cyclone 4 o la 3 o la 5 o la 10 tienen las versiones, digamos, de uso normal y aquellas para aplicaciones en comunicaciones, donde generalmente las comunicaciones son seriales, entonces tienen transceptores, es decir, transmisor y receptor. En este caso, por ejemplo, la Cyclone 4 se puede trabajar con transceptores que pueden llegar a frecuencias, o mejor dicho, tasa de bit de transmisión de hasta 3 gigabits por segundo. ¿Sí? Se tiene además que hay bloques que nos permiten, por ejemplo, generar una interfaz PCI Express y los bloques de entrada y de salida, donde por ejemplo cada patita se pueden configurar como por ejemplo en el modo compatible con TTL de baja tensión, modo CMOS, obviamente, porque estos son todos dispositivos CMOS, pero como habíamos visto en familias lógicas, por ejemplo, yo puedo hacer entradas y salidas compatibles, por ejemplo, con las interfaces LVDS, que es CMOS, el PSL, que es, digamos, SL, compatibles también con CML, ¿sí? Y otra de las características es que se pueden implementar, por ejemplo, interfaces para manejar memorias
de RAM dinámica, como por ejemplo DDR y DDR2, hasta una frecuencia de operación de 400 megabits por segundo. Es decir, como habíamos comentado anteriormente, lo que existen dentro de estas FPGA son RAM estáticas. Es decir, yo no puedo, digamos, implementar RAM dinámica. Si yo requiero, digamos, por ejemplo, un microprocesador que tiene que comandar una memoria RAM dinámica, lo que yo podría, por ejemplo, es hacer el diseño del micro dentro de la FPGA y los controladores de ese tipo de memoria dinámica los podría hacer sí adentro de la misma FPGA. Pero no hay RAM dinámica dentro de las FPGA en principio. Bien, centrándonos de nuevo en nuestro chip, digamos, que sería el 22, nosotros disponemos de hasta casi 600 kilobits de memoria. Con esto podríamos implementar memoria RAM, o podríamos implementar memoria ROM, o podríamos implementar otros tipos de memoria, por ejemplo, las FIFO, que es First In, First Out, o sea, lo primero que entra es lo primero que sale, o las LIFO, que es lo último que entra es lo primero que va a salir. Así que esas son memorias del tipo secuencial. Tengo hasta 4 lazos de enganche de fase. Por ejemplo, con los lazos de enganche de fase yo lo que podría hacer es, supónganse, un multiplicador o un divisor fraccional de la frecuencia de entrada. Es decir, que yo puedo multiplicarlo, por ejemplo, por un número que sería, no sé, 3/4, 8 sobre 22, etcétera, etcétera, de la frecuencia de entrada. Entre otras cosas. O sea, los PLLs también se suelen utilizar en transmisión serial, por ejemplo, en la parte de recepción, ¿sí? Como una especie de formando parte de un circuito, por ejemplo, como recuperador del reloj. Te envía una trama de una señal digital, donde dentro de la misma trama de datos está de alguna manera metido el reloj, porque se es un canal, o sea, se es un canal de datos junto con el reloj, todo mezclado. Entonces, una de las maneras de poder recuperar esa información en un receptor es utilizar lazos de enganche de fase, o sea, PLL. Bueno, ya de alguna manera este tipo de chip ya lo tiene incorporado. Bien, y además, por ejemplo, bueno, fíjense que tengo hasta 153 pines, ¿sí?, dedicados para el usuario. Así que, de alguna manera, digamos, es un chip de bajo costo que me permite, digamos, poder realizar, digamos, muchos diseños, digamos. Obviamente, con las restricciones en cuanto a la cantidad de cosas que se puedan hacer están dadas por la cantidad de elementos lógicos y las limitaciones de los dispositivos. Pero digamos que de lo que tiene para muchas aplicaciones es más que suficiente. Si yo requiero, por ejemplo, ya velocidades más altas del orden de internos, digamos, de procesamientos del orden del gigahertz, por ejemplo, bueno, ya voy a tener que pasar a circuitos integrados con familias que sean más elaboradas que esta de la línea de la SAI. Bien, esto es más o menos lo que tienen en cuanto a la versión. Esta es una tabla para la versión de la Cyclone 4 que está dedicada a la parte de comunicaciones. Lo que vimos anteriormente era con la línea E para trabajar en el modo, digamos, normal de funcionamiento, y la que tiene la GX, en este caso, si bien tiene muchas cosas parecidas a las anteriores, suele tener internamente, por ejemplo, los transceptores que yo les comentaba, ¿sí? Por ejemplo, esta que sería la 22, sería algo similar a la E22, bueno, esta es la GX22, esta en particular también tendría más o menos la misma cantidad de elementos lógicos, pero por ejemplo tiene esto, que son los transceptores de alta velocidad,
que por ejemplo pueden llegar a tener en este modelo hasta 4, ¿sí? Donde se pueden realizar operaciones de transmisión y de recepción de información utilizando este tipo de componentes que ya vienen metidos dentro del chip. Bien, generalmente las especificaciones de los chips, bueno, ya sea Altera, Xilinx o la empresa que fuera, suelen tener especificado una serie de cosas. Bueno, el tipo de familia, o sea, la Cyclone 4 es la EP4C. La variante, digamos, dice si se trata, digamos, de una línea GX o la línea E, también se suele poner. Y el parámetro, digamos, uno de los parámetros más importantes, que depende un poco del tamaño que tenga el dispositivo, es el número que acá, por ejemplo, es 40, que sería para 40.000 elementos lógicos aproximadamente. La que nosotros tenemos es la 22. Y la más chica es de 6.000, más de 6.000 elementos lógicos, y la más grande hasta 115.000 elementos lógicos. Evidentemente acá hay una cuestión de costo importante, ¿sí? No es lo mismo el precio que tiene la de 6 que la de 115. Después está el tema del encapsulado, ¿sí? Hay diferentes tipos de encapsulados. Y otro tema que yo les decía era el tema de el grado de velocidad. Es decir, de alguna manera, cuando este numerito que está acá es más chico, esto está relacionado con tiempos de retardo, por lo tanto el número más chico me dice que es más veloz la FPGA. Por ejemplo, el grado 6 es más veloz que el grado 9. Eso también va a influir en el precio. Y existe también líneas comerciales, industriales y para uso en automotores. Es decir, en el uso de automotores es donde de alguna manera se tiene mayor rango de temperatura para trabajar, debido a que, por ejemplo, fíjense, el comercial va de 0 a 85 grados centígrados, y para uso en la industria automotriz, es decir, en un auto precisamente, las temperaturas pueden llegar a ser bajas, los rangos van desde menos 40 hasta 125 grados para funcionamiento del chip sin que salga de especificación. Bien, esta diapositiva lo que trata de mostrar de alguna manera es cómo internamente los elementos lógicos, hablamos de la Cyclone 4 que tiene 22.000, más de 22.000 elementos lógicos, son en principio arreglados, como habíamos visto en las CPLD de la línea de Altera, la 7000, en especie de bloques, ¿sí? De arreglos lógicos que se llaman, donde se ponen, por ejemplo, varios de estos LE en un bloque. Y este bloque en particular se trata de hacer el diseño para que las señales de reloj y de habilitación de enable, etcétera, etcétera, trate de llegar de la mejor manera posible a cada uno de los elementos lógicos. Es decir, tratar, por ejemplo, que los retardos que puedan tener cada uno de los elementos lógicos o de los flip-flop que están adentro de los elementos lógicos, lleguen, digamos, en lo posible al mismo tiempo en cada uno de los flip-flop. Entonces, cuando uno pide, por ejemplo, hacer un contador en 16 bits, de alguna manera uno lo que trataría, y eso lo va a hacer el compilador, es de utilizar de un mismo lab los elementos lógicos que sean necesarios para hacer ese contador. Entonces se va a poder hacer a la máxima frecuencia posible. Y lo que se ve acá en gris sería un poco esa matriz de interconexión distribuida que habíamos comentado, ¿sí? Donde se trata de canalizar todas las señales, el ruteo de las señales de reloj, etcétera, etcétera, a cada uno de los elementos lógicos. Cada lab provee, ¿sí?, a los elementos lógicos de las señales de reloj, de habilitación, de borrado, ya sea sincrónico, sincrónico, la carga, por ejemplo, de los flip-flop tipo D, ¿sí? En la Cyclone 4, por ejemplo, cada elemento lógico tiene un solo flip-flop tipo D. Ahí es donde, por ejemplo, si yo quisiera hacer un contador de 16 bits, tendría que utilizar 16 elementos lógicos y
lo más probable es que si yo lo quiero hacer, el compilador, si le doy la directiva, por ejemplo, para que maximice en velocidad, me va a utilizar los elementos lógicos que están dentro de un lab. Bien, esto que está acá vendría a ser el esquemático de un elemento lógico de la Cyclone 4, que es muy similar a lo que tienen en la Cyclone 3, la Cyclone 5, por ejemplo, donde hay una parte que es la encargada de hacer la lógica combinatoria, que es esta que está acá, donde acá en la tabla de lookup habíamos visto que hay, bueno, registro de desplazamiento para hacer toda la parte de, digamos, de transferencia de información que necesitan los multiplexores, o sea que son los multiplexores los que realmente hacen la función lógica, una cadena de carries, por si quiero usar esto, por ejemplo, para implementar un sumador, ¿sí? Los sumadores no sé, de n bits van a usar, en principio, n de estos elementos lógicos y cada bit se va a hacer en uno de estos elementos lógicos. Y después asociado tienen un flip-flop tipo D. Un flip-flop tipo D que se puede programar. Si se quiere habilitación de clock se la utiliza y si no, no. Si se lo quiere borrar se lo usa o no. Y se puede programar si quiero asincrónico o sincrónico. Y me da la posibilidad de que si yo tengo este elemento lógico y este flip-flop tipo D no lo necesito, o sea, yo quiero hacer un sumador, uso la electrónica que está acá en la lógica combinatoria para hacer lo del bit de suma, es decir, entrar con carry, entrar con los operandos y sacar un nuevo carry a la etapa siguiente y el resultado del bit de suma. Y como no necesito un flip-flop, bueno, este flip-flop lo podría reutilizar para otra parte del circuito. Bueno, eso se encarga obviamente el compilador. Yo como usuario no tengo manera de acceder a esto. Puedo dar directivas de ciertas cosas, pero en general el compilador es el que se encarga de hacer esto. Y de vuelta, por ejemplo, como habíamos comentado, una de las aplicaciones, digamos, o la manera de ver cómo podría llegar a funcionar esto es, por ejemplo, si yo quisiera hacer un flip-flop JK, ¿sí? Bueno, no tengo JK, entonces tengo flip-flop tipo D, usaría la lógica combinatoria de esta parte de acá, y entre esta parte de acá y el flip-flop tipo D, lo convertiría esto en un JK, ¿sí? Como para dar una idea. Y si quiero usar, por ejemplo, este elemento lógico para hacer un contador programable, bueno, podría usar este flip-flop D y la electrónica de parte de esta lógica combinatoria y hacer lo que requiera. Por ejemplo, si quiero hacer un contador progresivo regresivo, bueno, es posible que de lo que habíamos visto en análisis y síntesis, lo que yo necesite de lógica combinatoria, ¿sí? Lo haga con este bloque. Bueno, eso se va a encargar, digamos, el compilador en hacer. Ahora bien, ese bloque que nosotros vimos se puede configurar, ¿sí? Por ejemplo, acá es lo que se denomina el modo normal. Es decir, en el modo normal, por ejemplo, tengo acá una tabla de lookup, es decir, donde están los multiplexores, donde, por ejemplo, puedo hacer una operación donde entro con 4 entradas, ¿sí? A este bloque. Y si necesito, por ejemplo, que la salida de esta lógica combinatoria la registre, bueno, puedo utilizar este flip-flop que está acá para registrar la salida, ¿sí? Si no, directamente puedo agarrar y de este punto de acá salir por acá, ¿sí? Y no utilizar el flip-flop. Entonces, este flip-flop, digamos, si bien lo puedo reutilizar, también me puede servir para registrar, digamos, esa lógica combinatoria, es decir, almacenar la información de la salida de esa lógica combinatoria. Entonces, lo tendré que canalizar, digamos, a través de acá. Entonces, o salgo por acá, si quiero tener almacenada esta información, y si no la requiero, puedo salir por acá, ¿sí? Y este flip-flop me permite ser reutilizado a la entrada de, por ejemplo, por algún otro canal que venga por acá. Entonces, sería una manera relativamente interesante de que no me quede, digamos, cosas muertas, digamos, sin poder utilizar.
Por ejemplo, en la CPLD de la MAX 7000, si yo no utilizaba ese flip-flop, lamentablemente nadie lo iba a poder utilizar. Bueno, acá las cosas han ido mejorando, digamos, y en este caso, si bien tengo la implementación de una lógica combinatoria y no quiero registrar esa salida, bueno, este flip-flop, como dije, puedo llegar a utilizarlo para otra cosa. Entonces tengo distintas salidas. En el modo aritmético, es decir, este mismo elemento lógico, yo lo podría adaptar, ¿sí? En vez de, por ejemplo, realizar una función lógica con ese elemento lógico de 4 entradas y una salida, yo, por ejemplo, podría reconvertirlo, porque ahí adentro hay multiplexores, para tener, por ejemplo, dos funciones. Y supónganse que con esas funciones lo que yo puedo hacer es un bit de suma, ¿sí? Donde por un lado hago, como dice acá, por ejemplo, las entradas del dato 1, del dato 2, y por acá, por ejemplo, podría tener el carry de entrada, ¿sí? Que viene de una etapa anterior. Entonces, con este primer bloquecito, por ejemplo, podría ser el bit de suma, y con el otro, por ejemplo, podría ser el carry de la próxima etapa, y las hago por acá. Y esto podría ir a otro elemento lógico, que es el que me va a hacer la gestión, por ejemplo, del siguiente bit más significativo en mi sumador. Bien, en líneas generales, entonces, los elementos lógicos a mí me permiten realizar algo de lógica combinatoria, algo de lógica secuencial, y como habíamos hablado, aparte de los elementos lógicos, hay otros bloques dedicados que pueden ser configurados, y uno de ellos, por ejemplo, es el de memoria. Entonces, suele haber bloques que se llaman M9K, que son bloques que cada uno tiene la posibilidad de poder gestionar casi 9000 bits, ¿sí? Y esos 9000 bits podrían ser de tantos registros por tantos bits cada registro. Entonces eso se puede arreglar. Es decir, yo podría hacer, por ejemplo, 8192 registros de un bit cada uno de longitud de palabra, o ir dividiéndolo, por ejemplo, por 4, por 8, por 16. Entonces, eso es configurable. Y no solamente eso, yo puedo llegar a implementar memoria, o sea, todo esto está basado en memoria RAM estática, pero la podría convertir, por ejemplo, en una memoria ROM. Es decir, la memoria ROM sería, la configuro en el momento inicial, cuando configuro la FPGA, y después no tengo manera, por ejemplo, de escribir la memoria. Entonces es una memoria de solo lectura, es una ROM. También podría, por ejemplo, lo que dice acá, True Dual Port. Esto significa que yo puedo implementar una memoria, la cual, por ejemplo, puede ser accedida por dos dispositivos simultáneamente. Por ejemplo, dos microprocesadores desde afuera de la FPGA. Entonces, una podría estar, por ejemplo, metiéndome información en la memoria, mientras que otro micro, por ejemplo, está sacando información de esa memoria. Bueno, eso lo podría llegar a hacer también. Esto es un poco lo que yo les comentaba recién. Por ejemplo, yo puedo hacer arreglos hacer una memoria que tenga 8192 registros de un bit, o por ejemplo 1024 registros de 8 bits, o por ejemplo, no sé, 512 registros de 16 bits, y así siguiendo hasta 36 bits de longitud de palabra. Entonces, para distintas aplicaciones, yo puedo hacer esto. Por ejemplo, bueno, es algo que no sé si este año se va a poder hacer, pero en el seminario de extensión de introducción a sistemas lógicos, donde lo que hago es mostrar, por ejemplo, cómo se puede diseñar un microcontrolador, y utilizo justamente, por ejemplo, la Cyclone 4 y en algunos casos la Cyclone 3, donde, por ejemplo, el microprocesador usa memoria, y bueno, la memoria yo la implemento con estos bloques. Y como el micro es de 16 bits, por ejemplo, yo tengo por cada uno de estos bloques M9K, ¿sí? Puedo hacer 512 registros de 16 bits. Y si utilizo varios de esos bloques, ¿sí? Obviamente voy aumentando la capacidad. En el diseño, por ejemplo, del microcontrolador, yo utilizo 4K registros de 16 bits cada uno para
implementar la memoria de programa y la memoria de datos que requiere el microcontrolador. Los modos de memoria son estos que están acá. Puedo hacer una memoria que se llama de port simple, de dual port y dual port simple o verdadero dual port. Registro de desplazamiento, o sea, yo podría, porque son de alguna manera bits de memoria que pueden ser, por ejemplo, concatenados, entonces me puedo hacer un registro de desplazamiento, o puedo hacer una ROM, o el FIFO, que es un tipo de acceso secuencial. Que esto, por ejemplo, es importante porque yo puedo implementar ciertos circuitos, por ejemplo, que pueden requerir un microprocesador, por ejemplo, como el stack pointer, por ejemplo, lo podría llegar a utilizar haciendo este tipo de circuitos que son memorias, pero donde uno puede acceder en forma secuencial a un registro, al siguiente y así siguiendo. ¿Sí? O sea que uno puede ir escribiendo de forma secuencial, donde cada vez que uno escribe lo voy metiendo la información en un registro y automáticamente empieza a direccionarse el siguiente y así. Y cuando voy a leer, vuelvo a leer al revés. Es decir, por ejemplo, terminé con uno y lo siguiente que voy a leer va a ser, por ejemplo, o el anterior, y el anterior, y el anterior, y así siguiendo. Y esto de single port lo que significa en realidad es que la memoria tiene una entrada para datos y una salida para datos. Es decir, si es una memoria, quiero implementar una memoria, por ejemplo, que tiene 512 registros de 16 bits, en realidad eso va a ser una caja negra que va a tener por un lado 16 bits de entrada de datos y por el otro va a tener 16 bits de salida de datos. El dual port lo que me está diciendo es que yo puedo acceder desde dos dispositivos diferentes a la misma memoria. Lo que no voy a poder es, por ejemplo, escribir en el mismo registro simultáneamente. Entonces eso le llaman simple dual port. Y si yo, para ciertas aplicaciones donde se puede llegar a hacer eso de querer escribir justo o escribir y leer el mismo registro por diferentes dispositivos, es lo que se denomina el True Dual Port. Otro de los bloques importantes dedicados que tienen es los bloques de multiplicación, que por ejemplo se pueden realizar operaciones de hasta 18 por 18 bits entre dos operandos con o sin signo. Entonces lo que tienen acá, por ejemplo, esta X es el multiplicador, ¿sí? Pero que por ejemplo las entradas, por ejemplo tengo el dato A y el dato B, que pueden ser hasta 18 bits cada uno, y la salida, que es el dato de salida, que es hasta 36. Es decir, si yo tengo los operandos de 18, la salida tiene que ser de 36. Entonces yo lo que podría llegar a hacer es registrar o no las entradas. Es decir, puedo entrar con la entrada directamente a este multiplicador, donde esta línea gruesa son varios bits, y esto que parece un flip-flop tipo D en realidad son hasta 18 flip-flop. Estos también, y esto que está acá pueden llegar a ser hasta 36 flip-flop, porque es la salida del multiplicador. Es decir, es la manera, digamos, simplificada de poder dibujar esto. Entonces yo podría registrar la entrada, es decir, almacenar y congelar la información del dato A si pasó a través de esto y esto es lo que entra acá, lo mismo con B, y la salida también puede ser registrada, ¿sí? La salida de hasta 36 bits también se puede almacenar en estos registros. Bueno, esto es lo que tiene cada bloque y hay tantos bloques como figure en el manual, dependiendo de, del modelo de la Cyclone 4, el tipo de chip que yo elijo, ¿sí? Desde el que es 6 hasta el 115 en el modelo. Esto es lo que en algún momento estuvimos charlando, que en muchas aplicaciones en el proceso de señales, ¿sí? Digitales,
se suelen utilizar mucho algoritmos donde se hace una gran cantidad de multiplicaciones y sumas, por ejemplo, para implementar filtros. Este es el ejemplo para implementar, por ejemplo, un diseño de filtros tipo FIR, donde, en este caso, yo tengo una salida que tiene varios bits y está en función de una entrada que también tiene varios bits y una función de transferencia. Entonces, yo lo que podría hacer con este tipo de filtros es, por ejemplo, acá en Y, que supónganse puede ser de 16 bits, y X es de 8 bits. Cuando yo ingreso con X, ingreso con un valor de X en paralelo con 8 líneas. Y van acá, por ejemplo, a un retardo, ¿sí? Acá en realidad hay 8 flip-flop, donde obtengo acá, por ejemplo, el dato anterior de X, y acá tengo el dato 2 ciclos de reloj anterior de X y así siguiendo. Y esto que está acá, estos triangulitos, son en realidad la multiplicación, ¿sí?, que hago, son multiplicadores, donde multiplico X, por ejemplo, por una constante, y acá también, pero son constantes diferentes, dependiendo de lo que me dé este algoritmo. Y después de realizar esas multiplicaciones hago las sumas para cumplir con esta ecuación. Entonces, por ejemplo, las multiplicaciones se hacen con los bloquecitos esos que habíamos visto, de multiplicación dedicada, ¿sí? Y las sumas, por ejemplo, se pueden hacer con los elementos lógicos, ¿sí? Donde, por ejemplo, no sé, necesitaré por ahí 8 bloques, 8 elementos lógicos, por ejemplo, para hacer una suma de 8 bits. ¿Sí? Entonces, para cada una de estas sumas, por ejemplo, puedo llegar a requerir unos cuantos de esos elementos lógicos. Entonces, con los elementos lógicos hago las sumas y las multiplicaciones los hago con esos bloques dedicados de multiplicadores aritméticos que tenía. Bueno, esto es lo que se utiliza mucho en aplicaciones, vuelvo a repetir, de procesamiento de señales digitales. Esa es un poco la justificación de poder tener tantos multiplicadores. Y en cuanto a los otros bloques, los bloques, por ejemplo, de los lazos de enganche de fase, esto es simplemente para que vean, por ejemplo, cómo yo puedo con un bloque dedicado, que es un lazo de enganche de fase, sin entrar ahora en cómo es el principio de funcionamiento, pero básicamente yo lo que tengo acá es un oscilador controlado por tensión, y de alguna manera acá hay unos bloques, uno que se llama N chica y otro M grande, donde, por ejemplo, acá está hecho la configuración para que entro con una frecuencia de entrada. Por ejemplo, la Cyclone 4 tiene, supónganse, 50 MHz. Tiene un oscilador en la placa del kit de desarrollo de 50 MHz y entro acá, por ejemplo, con 50 MHz. Entonces, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, entrando con uno de estos bloquecitos, y eso yo lo programo desde el Quartus 2, o sea, en el Quartus 2, por ejemplo, llamo al lazo de enganche de fase y hago la programación del mismo, donde me dice, bueno, a ver qué valor quiere ponerle de N tal, qué valor quiere ponerle de M tal. Desde dónde se toma la frecuencia de entrada, le digo, bueno, desde la patita tal, donde está, por ejemplo, conectada el oscilador de 50 MHz. Y yo puedo, por ejemplo, tener una frecuencia de salida que sea igual, configurando convenientemente los valores de N y M que yo lo pongo en el Quartus, para que la frecuencia de salida va a ser igual a la frecuencia de entrada multiplicada por M y dividido por N. Entonces, por ejemplo, puedo tener un sintetizador de frecuencia, ¿sí? ¿Para qué? Por ejemplo, puedo estar haciendo la etapa de sintonía de una radio de FM, donde, por ejemplo, yo tengo que ir para diferentes frecuencias de 88 MHz hasta 108 MHz. Entonces, por ejemplo, el oscilador local lo podría estar haciendo con esto, ¿sí? Donde, dependiendo de los valores de M y N, yo podría tener cada una de las frecuencias de las portadoras, por ejemplo, que necesito para la radio, ¿sí? Para sintonizar determinadas emisoras. En particular, en lo que yo había mencionado, el seminario de microcontroladores, hay uno de los ejemplos donde yo, por ejemplo, necesito tener una frecuencia de 125,
175 MHz. Y 125 MHz, 175 MHz, no lo puedo utilizar con una señal de entrada de 50 MHz, que es lo que entra en el chip, en los kits de desarrollo. Entonces lo que hago es buscar con la entrada de 50 MHz unos valores que pueda entre M y N, y lo que logro, por ejemplo, con bastante aproximación, es obtener una frecuencia de 125,170 MHz, que igual me alcanza, aunque no tengo exactamente 175, tengo 170. Bueno, y para eso utilicé este lazo de enganche de fase. ¿Eso para qué? Por ejemplo, para hacer un generador de texto en un proyector LCD en VGA, por ejemplo. Necesito esa frecuencia de 125,175 y bueno, lo que logré es 125,170 MHz, ¿sí? Para usarlo como reloj y poder manejar ese proyector. Bien, habíamos visto que en las CPLD y en las FPGA habían bloquecitos que eran los encargados de manejar cada uno de los pines de entrada y de salida del chip. Entonces acá se ve, por ejemplo, esta parte. Este sería el pin de entrada o de salida o las dos cosas. Entonces, asociado a este pin hay toda una electrónica para cada uno de los pins en particular, donde yo puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, yo puedo entrar con el pin, este que está acá, y pasar por una serie de bloques. Por ejemplo, podría registrar la entrada, ¿sí? Entonces fíjense que ya tengo el pin y flip-flop tipo D para registrar la información. Yo podría salir por este pin y lo que podría hacer es que fuera tipo tri-state si paso, por ejemplo, por este bloquecito. También podría registrar la salida, entonces la información queda almacenada en este flip-flop y permanentemente queda, por ejemplo, la salida hasta que no venga un flanco de reloj que me haga actualizar el valor de la salida. También, por ejemplo, acá tengo toda una serie de llaves, ¿sí? Donde puedo configurar este pin si, por ejemplo, va a ser compatible con LVDS, con PCL. Si quiero, por ejemplo, hacer un Open Drain, es decir, que la salida en realidad sea una salida donde después yo le tenga que meter una resistencia de pull-up, como habíamos visto, en familias lógicas, bueno, eso lo podría hacer a través de acá, donde esta salida en realidad va a ser un transistor puesto a masa, y si yo le pongo una resistencia conectada a VCC, lo convierto en una salida Open Drain. ¿Sí? Bueno, tengo varias alternativas de trabajo para lo que es la programación del pin. Y eso antes en la CPLD, ¿sí? También había algo parecido, pero era, digamos, menos, no tenía tanta complejidad o tanta versatilidad como se tiene hoy en día con las FPGA. Es decir, yo todo lo que se relaciona con la programación del pin, si quiero, por ejemplo, que sea compatible con CMOS de 1,8 vol o 2,5 vol, etcétera, etcétera, se hace, digamos, en este nivel. El resto de lo que tengo es para hacer los circuitos de lógica combinatoria y lógica secuencial. Todo lo que se refiera a interfaz externa a la FPGA, yo me lo voy a tener que hacer acá. Y en realidad eso lo va a hacer el compilador, porque de vuelta, toda esta combinación de llaves no la hace el usuario. Yo lo voy a tener que, de alguna manera, describir, ¿sí? En el Quartus 2. Si, por ejemplo, quiero que las salidas sean compatibles con algún tipo de estándar o no, y el compilador es el encargado después de hacerme toda la parte de configuración del pin. Tanto las FPGA como las CPLD en general se configuran a través de prácticamente como mínimo 4 líneas. Fíjense que uno tiene estas líneas TDI,
TMS, TCK y TDO. Es decir, lo que tienen ustedes acá es el chip que habíamos mencionado. Esto que está acá es una gran cadena de registros de desplazamiento. Lo que uno hace, acá tengo por ejemplo un chip, donde generalmente todas las empresas, Silent, Microsemi, Lattice, Altera, etc., tienen estandarizado, según la IEEE, la 1149, que se llama el JTAG. El JTAG de alguna manera es una norma que de alguna manera está dándome pautas, digamos, para que todos los fabricantes lo sigan para tratar de programar a los chips. Es decir, toda la programación que se hace en dispositivos, ya sea que sean tipo con memoria flash o memoria RAM estática o lo que fuera, ¿sí? Sean FPGA o CPLD, están basados en esta norma para la configuración del chip. Y se configura todo en forma serie. Es decir, fíjense acá, por ejemplo, que tienen un chip, que sería este chip con estas patitas, ¿sí? Y, por ejemplo, eventualmente puede haber otro chip, donde yo, por ejemplo, desde un programador le empiezo a meter las señales de datos que se van a ir metiendo por estos registros de desplazamiento que están acá, y va a salir por algún pin. Y si yo requiero hacer la configuración de varios chips simultáneamente, porque por ejemplo puedo agarrar y hacer una serie de chips que quiero que hagan todo lo mismo, entonces yo puedo hacerlo todo esto concatenado, entonces se puede programar al mismo momento, digamos, varios chips. O sea que van a quedar programados de la misma manera. Obviamente los chips tenían que ser el mismo fabricante y modelo. Bien, pero de un chip en particular, yo lo que tengo es una entrada de datos, una línea de control, que va a decir ese tipo de datos que va a hacer, una línea de reloj, que me va a marcar el paso, y una línea de salida. Entonces este TDI es el TDI que va a estar en esta pata. El TDO, por ejemplo, va a ser el que está en esta pata. Y lo que no está dibujado acá son las otras dos líneas que son TMS y TCK. Entonces, cualquier chip FPGA o CPLD, ¿sí? A través de patitas específicas que tienen, que sería en este caso 4 patitas, con enchufar esas 4 patitas al chip, desde el programador yo puedo configurar el chip. Y no solamente eso, yo puedo configurar el chip y puedo eventualmente hacer un test. Entonces, yo puedo meterle información por esta gran cadena de registros de desplazamiento. Fíjense, estos son registros de desplazamiento serie paralelo. Es decir, la salida, imagínense que yo acá tengo en total, no sé, supónganse 1024 bits, contando cada uno de los bits de todos estos registros, ¿sí? 1024 bits. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Por TDI meto 1024 datos, ¿sí? Controlado por una señal de reloj. Una vez que metí 1024 ciclos de reloj, ¿sí? Cada uno de estos bits van a ser información necesaria para que el chip esté programado, ¿sí? Por lo tanto, esa es lo que yo requiero, digamos, en principio para que el chip esté configurado. Y después lo que podría hacer es darle una directiva para que por TDO vuelva otra vez esta información al programador y verifique que realmente todo lo que yo envié está bien. Entonces tengo una modalidad de programar y de testear a ver si el chip realmente quedó configurado como yo quería. Bueno, esto realmente ha resuelto muchos problemas porque anteriormente, no en FPGA, sino en diseño de cualquier cosa, cuando uno quería hacer el testeo a nivel de fabricante, en la línea de producción, tenía que andar poniendo, por ejemplo, lo que llamaba una cama de clavos, que en realidad eran puntas donde tocaban a un chip sin la tapita y verificar realmente de que estuviera funcionando. O sea, había que meterle excitaciones, señales y recibir la información. Eso era terriblemente costoso. En cambio, hoy en día se hace de esta manera. Es decir, por un lado el fabricante agarra alguno de estos chips y hacen este proceso, lo programan y se fijan, y a mí como usuario también me permite hacer lo mismo, es decir, yo programo y después verifico a ver si realmente quedó todo bien. Bueno, acá ven, por ejemplo, la Cyclone 4,
que tiene unos pines, por ejemplo, estos pines que están acá, ¿sí? Estos mismos pines que habíamos hablado, que son estos que están acá, ¿sí? El de clock, el de dato, el CS0 y este de acá, que acá tienen otros nombres. Yo puedo, por ejemplo, con este conector, este es un conector, por ejemplo, 2x5, yo le puedo enchufar acá, por ejemplo, el programador, por ejemplo, el USB Blaster, enchufarlo acá, y este va a ser, por ejemplo, el encargado de programar, por ejemplo, la Cyclone 4. ¿Sí? Entonces, una vez que termino, después puedo hacer la verificación. Y la otra opción, porque generalmente, ¿cómo va a funcionar? El Cyclone 4 va a tener que tener una memoria, como yo les decía, serie de configuración. Esta es una E²PROM con interfaz serie. Entonces, en realidad, lo que yo voy a hacer es, desde el programador, es ir y programar este chip, que es la memoria, no volátil. Y después, desenchufo el programador y, por ejemplo, le saco alimentación al chip, a la placa, le vuelvo a poner alimentación, y lo que hace la FPGA es toma control de esta memoria, ¿sí? Y le dice, bueno, ahora dame toda la información que tenés. Entonces, esta memoria, bajo control de la FPGA, le manda todo lo que tiene que mandar, y una vez que termina, se desvincula la FPGA de estas entradas y salidas y ya puede funcionar normalmente porque ya está configurada. Esa sería un poco lo que suelen hacer todas las FPGA que tienen memoria RAM estática, es decir, necesitan de una memoria de configuración como esta de acá. Existen otras FPGA que tienen memoria flash aparte para la configuración. Esto es algo relativamente nuevo. Entonces, yo lo que puedo hacer es directamente desde el programador, me comunico con la memoria, la configuro y ya no necesito de este chip. Pero el precio que yo tengo que pagar con esto es que esa memoria flash que yo utilizo de configuración ocupa mucho espacio comparado con la RAM estática. Entonces me va a quitar la posibilidad de poder meter muchas cosas dentro de la FPGA. Pero es otra alternativa que hoy en día se puede conseguir. Es decir, si quiero eliminar esta memoria, puedo utilizar aquellas opciones de FPGA que ya tienen la posibilidad de memoria flash interna para hacer la configuración. Bien, esto es simplemente para que vean, por ejemplo, cuando habíamos hablado de esas patitas de entrada y de salidas que yo podía configurarla, por ejemplo, bueno, estos serían todo lo que soporta esos bancos que de alguna manera están conectadas a cada pin que yo tengo en la FPGA, en particular en la Cyclone 4. Fíjense que yo puedo configurar un pin para que sea compatible con TTL de baja tensión o CMOS de baja tensión en 3,3 volt, 3 volt, 2,5 ya, y 1,8. Ya por debajo de esto ya es solamente CMOS, o sea 1,5 o 1,2 volt. Puedo, por ejemplo, generar una entrada o salida compatible con LVDS o compatible, por ejemplo, con SL positiva de baja tensión y otras normas más. Bien, la segunda evolución, perdón, la evolución siguiente a la Cyclone 4 fue la Cyclone 5, que salió, como les decía, 2 años después salió la 10, donde, por ejemplo, en la Cyclone 5 se han agregado algunas características, como por ejemplo que se tiene ya un procesador, que es un procesador Cortex, el A9, de noble núcleo, con una performance en el chip que se pueden trabajar hasta casi el gigahertz, y una cantidad, digamos, del rango de elementos lógicos que más o menos son parecidos a lo de la Cyclone 4, que pueden ser desde 25.000 hasta 110.000 elementos lógicos. Y mayor cantidad de memoria dedicada y de multiplicadores,
¿sí? Dentro del chip. Pero básicamente, digamos, la estructura de la Cyclone 5, la Cyclone 4 en elementos lógicos es parecido. La única cosa interesante es que en la Cyclone 5 ya se incorpora, digamos, un núcleo de un micro. Entonces, si yo, un ARM, por ejemplo, me viene bien, bueno, ya es genial, porque ya me compro el chip, yo ya tengo el microprocesador, y después, por ejemplo, qué sé yo, la memoria de programa y la memoria de datos que va a necesitar ese micro, la puedo implementar con el resto que me quedan dentro de FPGA. Y puedo hacer interfaces y cuadrados C, etcétera, etcétera. Así que digamos que eh, esto es para que de alguna manera vean de que ya empiezan las FPGA a competir con las ASIC. Las ASIC yo les decía que eran de aplicaciones específicas, o sea, eran chips donde tenían algo fijo y algo programable. Bueno, ya desde la Cyclone 5 y otras estructuras mucho más complejas que la Cyclone 5 empiezan a ver ya este tipo de nueva modalidad que ya compiten con las ASIC. Es decir, tengo algo fijo y algo importante como puede ser, por ejemplo, el núcleo o dos núcleos y en algunos casos cuatro núcleos de microprocesadores y la lógica programable para realizar, digamos, todo lo que sea necesario que apoye al micro o estructuras que después no tengan nada que ver con el micro, pero me centro, digamos, gran parte del diseño o todo el diseño inclusive dentro de un solo chip, nada más. De la línea Xilinx, simplemente para mostrar, tengo también varias opciones. Está la Spartan 6, por ejemplo. Acá es simplemente para mostrar, por ejemplo, una Spartan, que es la Spartan 3. No es lo más nuevo que tiene, digamos, de Xilinx, pero simplemente para mostrar, porque esta es una estructura donde más o menos tiene algunas cosas parecidas a de la Cyclone 3 o la Cyclone 4, donde hay modelos, por ejemplo, donde, si ustedes ven, este sería, digamos, el chip, que tiene una serie de bloques, donde acá, por ejemplo, Xilinx, en vez de llamar elementos lógicos, le llaman CLB, o sea, bloques de lógica configurable. Después, por ejemplo, tienen bloques que se llaman administradores de reloj, es decir, esto también lo tiene la línea de Altera. Como yo les decía, el circuito de las FPGA, la parte de la matriz de interconexión es distribuida, entonces se tiene que de alguna manera manejar los retardos, por ejemplo, de las señales de reloj. Entonces por ahí se quiere llegar a un flip-flop que está muy lejos y se requiere, digamos, ecualizar, ¿sí?, las llegadas de los flancos a diferentes elementos lógicos. Entonces hay circuitos especiales que se dedican justamente a hacer esto, de tratar de, aunque parezca raro, pero administrar los retardos para que traten de llegarle, digamos, a los diferentes flip-flop al mismo tiempo. Bien, la Spartan 3, por ejemplo, tienen desde 50 hasta más de 1 millón de elementos lógicos, ¿sí? Tiene memoria dedicada también, ¿sí? Tienen multiplicadores dedicados, ¿sí? Y bueno, de alguna manera, digamos, es un poco equivalente. Uno deberá ver las diferentes hojas de datos y en su momento elegir, bueno, qué familia o qué marca y después qué familia es la que uno quiere, con la cual uno quiere trabajar. Vuelvo a repetir, ahora vamos a ver después algunas diapositivas adicionales, donde, por ejemplo, Xilinx tienen otras líneas, como por ejemplo la línea Virtex, la Kintex, etc. ¿Sí? Hay tanto como Altera como Xilinx y otras empresas tienen, digamos, un interesante portfolio, digamos, de chips para elegir. Acá hay una vista de lo que sería, por ejemplo, el elemento lógico o CBLD, que le llaman, de la Spartan 3, donde, por ejemplo, tienen bloques de lógica combinatoria, tablas de lookup, y tienen flip-flop. Por ejemplo, la Spartan 3 tienen el mismo elemento lógico, dos flip-flop,
O sea, es como que en realidad son dos elementos lógicos dentro de un mismo bloque. Eso, digamos, depende del fabricante. Entonces, dependiendo de lo que se quiera hacer, por ejemplo, se puede acceder a un bloque completo o se puede acceder a medio bloque. Pero básicamente, fíjense que la filosofía es la misma, es decir, tengo algo que es capaz de realizar lógica combinatoria y algo que es capaz de realizar lógica secuencial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso yo con un bloque de esto podría llegar a ser, qué sé yo, si quiero hacer un contador binario, los 2 bits ya lo podría hacer, por ejemplo, con uno de estos bloques nada más. Es decir, hacer un bit para uno y un bit para otro. Como les comentaba, las FPGA inicialmente solamente disponían de memoria RAM estática para la configuración. Eso entonces requiere de una memoria externa al chip para que en el momento que la FPGA se encienda, la FPGA se comunique con esa memoria y le transfiera toda la información para que sea configurada. Pero con el correr de los años empezaron a aparecer ciertas alternativas, como por ejemplo acá la MAX5 de Altera, donde en este caso es la arquitectura similar a la FPGA, ¿sí? Pero tiene memoria flash. Es decir, esta no tiene memoria RAM estática. Y una de las aplicaciones de esto es para tratar de poder reemplazar a todas las CPLD que existían, o sea, de los dispositivos que en vez de tener multiplexores tenían PAL, ¿sí? Entonces, con este tipo de chip, de alguna manera, uno podría hacer la misma lógica combinatoria y la lógica secuencial y tener una memoria no volátil, por lo tanto, yo la programo una sola vez y si no tengo que tocar nada, ya con eso es suficiente porque cada vez que le dé alimentación, el circuito ya está configurado, porque la información no se puede borrar. Entonces, por ejemplo, la MAX5 tiene, por ejemplo, elementos lógicos, ¿sí? Porque la arquitectura es de una FPGA. Tengo desde 40.000 hasta 2 millones y pico de elementos lógicos, dependiendo del modelo que elija. Y tengo también una memoria flash que la puede usar el usuario. O sea, hay una memoria que yo no puedo tocar, que es la de configuración. Pero aparte tengo disponible memoria, ¿sí? Que obviamente no la puedo escribir, salvo en el momento inicial de configuración. Es decir, yo podría tener una ROM adentro, ¿sí? Supónganse, yo podría llegar a hacer con esto, de alguna manera, no sé, un parte de un micro, donde lo que es la memoria de programa ya podría estar metida en esta memoria del usuario, que es tipo flash. Es decir, la parte, digamos, de la memoria de programa que necesita todo micro, yo parte del micro lo podría estar usando, por ejemplo, con este tipo de chip. Bien, frecuencias máximas de trabajo, fíjense, por ejemplo, bueno, puedo ir desde 152 máximo, por ejemplo, hasta los 300 MHz, ¿sí? Que son más o menos parecidos también a los que tiene la Cyclone 4. Ese es otro de los temas entre lo que son la FPGA de bajo costo y las de alto costo y complejas, donde se pueden ir a las más complejas, digamos, y son más caras, hasta frecuencias de operación internas, ¿sí? Mucho más elevadas. En general, esa FPGA estamos dentro de este orden, del orden de los 300, 400 MHz de operación interna, ¿sí? La operación entre un pin de salida y dentro del chip es otra cosa. Pero en principio, digamos, las operaciones internas, la frecuencia máxima de trabajo, bueno, dependerán del chip, de la marca del modelo y de la familia, obviamente. Bueno, acá se ve, por ejemplo, una disposición de bloques y las denominaciones que tiene el chip en función de la cantidad, digamos, de elementos lógicos, de si es del tipo comercial o del tipo industrial o para la industria automotriz, y la cantidad de pines que se disponen. Las siglas de la MAX5 es 5M, ¿sí? Es lo que caracteriza, digamos, a la familia de FPGA MAX. Bueno, si se fijan acá, el elemento lógico es
similar a la de la Cyclone, es decir, tienen una lógica combinatoria y tienen asociado a un flip-flop, el cual obviamente es configurable. Luego de la 5 aparecieron otras versiones, la Max 10, donde, por ejemplo, en el caso de la Max 10 se tiene un micro interno, es decir, el núcleo de micros de propietario, digamos, de Altera, que se llama el NIOS 2, que es un procesador de 32 bits. Así, y se tiene, por ejemplo, la posibilidad de hacer controladores de memorias dinámicas de DDR3. Se tienen bloques de RAM. Fíjense que este chip en particular tiene memoria flash para configuración y aparte tiene RAM estática. Es decir, las dos cosas. Entonces yo puedo configurar el chip. Este chip ya no va a necesitar una memoria de buteo externa, el cuadrado PROM serie, sino que se puede programar directamente en la parte de los transistores cuadrado PROM que tiene, y aparte tengo memoria RAM dedicada. Y otra de las cosas que me pareció interesante de nombrar es que ya este tipo, por ejemplo, de chip viene con conversores analógicos digitales internos de 12 bits, del tipo de aproximaciones sucesivas, ¿sí? Y que puede trabajar con hasta 18 canales de entrada y de 1 megabit por segundo de velocidad de muestreo. Entonces es algo interesante en el sentido que tiene una memoria de configuración no volátil, tiene memoria RAM estática que el usuario puede utilizar, viene ya con procesadores internos, ¿sí? Propietarios, digamos, de Altera, y viene con conversores analógicos digitales y aparte, bueno, también con bloques de lazos de enganche de fase y unos bloques que se llaman DCP, que es procesadores digitales de señales, que también son estructuras que uno puede implementar operaciones aritméticas de multiplicación y de suma, ¿sí? Para implementar, por ejemplo, filtros digitales. Bien, esto es simplemente para que vean un poco la distribución dentro del chip, donde están los elementos lógicos, donde están, por ejemplo, los bancos de los pines de entrada y de salida, los lazos de enganche de fase, ¿sí? Y otros bloques, por ejemplo, estos bloques que serían el bloque de configuración de todo el chip, que es una memoria flash no volátil, y el bloque de memoria también flash, pero que puede utilizar el usuario. Y el conversor, por ejemplo. El conversor que tiene un conversor de aproximaciones sucesivas de 12 bits hasta 1 megamuestras por segundo y un multiplexor analógico que puede bancarse hasta 16 entradas, ¿sí? De señal. Bien, estas, digamos, son hasta ahora las FPGA, digamos, de bajo costo. Hay FPGA, digamos, que son las más complejas, que tiene, por ejemplo, Altera, tiene la línea Stratix, Xilinx tiene la línea Virtex y Kintex, donde acá se hace una gran diferencia, es decir, las estructuras más o menos son parecidas, hay bloques que se llaman elementos lógicos o se llamarán bloques, por ejemplo, Stratix ALM, pero básicamente con la misma consigna, son bloques que realizan una cierta lógica combinatoria y pueden realizar una cierta lógica secuencial porque tienen asociados flip-flop tipo D. Bueno, la línea pesada, por decirlo de alguna manera, de empresas como Altera o como Xilinx o Lattice, etc., viene, por ejemplo, la Stratix 5, hoy en día tenemos la 10, la 5, que es, digamos, la anterior a la 10, que es relativamente nueva, dispone de diferentes modelos dependiendo de aplicaciones. Aplicaciones, por ejemplo, que son de uso normal o aplicaciones, por ejemplo, que son de uso para comunicaciones. Entonces, por ejemplo, hay una línea que es la GT,
donde viene, por ejemplo, ya incluido una gran cantidad de transceptores que suelen trabajar con frecuencias muy altas, es decir, para hacer enlaces, por ejemplo, de gigabit Ethernet o de 10 gigabit Ethernet, por decir algo, ¿sí? Donde se puede llegar a trabajar con varios de estos transceptores, por ejemplo, para aumentar la capacidad de transmisión. Y puede haber simultáneamente varios transmisores de 2,5 gigabit para llegar, por ejemplo, a los estándares de 40 gigas, 100 gigas, 400 gigas en comunicaciones por fibra óptica. Aparte de esto, está, por ejemplo, la GX o la GS. O sea, la gran complejidad de estas FPGA hacen de alguna manera que uno pueda realizar muchos o poder meter dentro del mismo chip muchos circuitos, ¿sí? Donde se requiera trabajar a alta velocidad, ¿sí? Del orden de los gigahertz inclusive. Es decir, los núcleos, digamos, de estas FPGA permiten realizar, por ejemplo, operaciones en procesamiento, digamos, paralelo a muy alta velocidad. Y tienen una cantidad, digamos, de transistores tan elevadas que realmente dan la posibilidad, digamos, de meter mucha cantidad, digamos, de circuitos en los chips. Así, digamos, lo valen, ¿sí? Es decir, por ejemplo, fíjense acá que la GS, pueden llegar a tener hasta 3.900 multiplicadores que trabajen 18 por 18 o hasta casi 2.000 multiplicadores aritméticos que trabajen con, digamos, operandos de entrada del orden de los 27 bits cada uno. Es decir, para aplicaciones donde realmente se quieran hacer un gran volumen, digamos, de operaciones y a alta velocidad, estos chips realmente son bastante interesantes. También está relacionado con el tema de la tecnología. Por ejemplo, la Stratix 5 trabaja con transistores de longitud de canal de 28 nanómetros. Y para que tengan una idea, la Stratix 10, esto lo baja a 14. ¿Sí? Las tensiones, por ejemplo, de los transistores de la lógica CMOS ya pasó por debajo del volt. O sea, estamos en 0,85 volt. Con lo cual también eso nos hace poder trabajar adentro a muy alta velocidad y que no se recaliente. Igual estos chips necesitan de ventilador, necesitan de alguna manera disipación forzada, porque calientan muchísimo, porque trabajan a muy alta velocidad, aunque la tensión se la ha tratado de bajar, bueno, como mínimo en el orden de 0,85, digamos, volt. Dentro, digamos, de los chips, como comentaba, existen transceptores para comunicaciones, por ejemplo, seriales, donde pueden llegar, por ejemplo, hasta el orden de casi los 30 gigabits por segundo, que es muy alta velocidad. Por ejemplo, se puede utilizar LVDS o PSL. Por ejemplo, LVDS se puede trabajar hasta 1,4 gigabits por segundo con esta norma. Se pueden, por ejemplo, hay bloques dedicados, por ejemplo, para interfaces PCI Express de generación 3, 2 y 1. En la Stratix 10, por ejemplo, ya se puede trabajar con generación 4, que es, por ejemplo, la PCI Express generación 4 son el nuevo tipo de memorias que se usan para los discos de estado sólido, ¿sí? Digamos, para que se puedan utilizar, por ejemplo, laptop a mayor velocidad de trabajo. Bueno, estos chips realmente son, digamos, muy, vamos a verlo después, muy complejos, digamos, hay mucha electrónica metida adentro, trabajan a muy alta velocidad, son muy versátiles y también, digamos, son bastante costosos comparados con las líneas, digamos, de bajo costo, como pueden ser las líneas de la Cyclone 10, por ejemplo, o
otras líneas, por ejemplo, de Xilinx que puede ser pasan. Generalmente las Stratix 5, los elementos lógicos acá se llaman módulos de lógica adaptativa, que se llaman ALM, que fíjense que suelen tener del orden de 400.000 de esos elementos lógicos que realmente son mucho más poderosos en lo que pueden hacer respecto de lo que habíamos visto de la línea de la Cyclone. Por ejemplo, la familia esta GS, acá ven los distintos modelos que hay. Tienen, por ejemplo, hasta 695.000 bloques, ¿sí? Transceptores que, como dijimos, pueden llegar a varias decenas de gigabits por segundo. Bloques de memoria dedicada también son bastante grandes, tienen una gran cantidad de multiplicadores para realizar procesamiento de señal, que, como vuelvo a repetir, es mucho proceso de multiplicar y sumar. E interfaces, por ejemplo, para poder manejar RAM dinámica externamente, por ejemplo, en este caso, hasta la DDR3. Es decir, hoy en día tenemos la DDR4. Bueno, en particular, este tipo de chip no permite trabajar con DDR4, pero sí, por ejemplo, la Stratix 10. Bien, y un bloque, por ejemplo, de estos bloques ALM, para que tengan una idea, lo que antes era un bloquecito más chiquito en la Cyclone, bueno, acá por ejemplo uno de los bloques que tiene la Stratix 5 tiene por ejemplo esta estructura donde obviamente la lógica combinatoria es mucho más grande, hay mayor cantidad de multiplexores y mayor cantidad de flip-flop tipo D. Acá por ejemplo hay 4 flip-flop tipo D y acá se tienen varias tablas de lookup que dependiendo del modo de funcionamiento del cual se trate, que puede ser normal, extendido, aritmético o aritmético compartido, esto se va interconectando de tal manera que pueden realizar diferentes tipos de funciones con uno de estos bloques o inclusive hasta con la mitad de estos bloques. Por ejemplo, en el modo normal, donde por ejemplo yo lo único que requiero es hacer una determinada lógica combinatoria, se pueden elegir, por ejemplo, acá de tener dos bloques que hagan funciones de 4 entradas, o por ejemplo una de 5 y una de 3, o una de 5 y una de 4, o por ejemplo simultáneamente hacer dos funciones, por ejemplo, de 6 entradas, ¿sí? Después, acá por ejemplo ven cómo se podrían utilizar los recursos de los flip-flop, es decir, por ejemplo, podría llegar a ser que haga una función combinatoria, una lógica combinatoria de 6 entradas, y poder, por ejemplo, utilizar dos líneas adicionales y trabajar, por ejemplo, con los registros que son los flip-flop tipo D. Es decir, tengo, digamos, alternativas para reutilizar, digamos, la información. Es decir, eso va a depender, obviamente, de cada modelo en principio. Esto también ocurre en Xilinx, etc. Cada uno, digamos, adopta un criterio en base, digamos, a su estructura. Esto obviamente es transparente para el usuario. Yo no tengo manera de ir y configurar estas cosas. Eso lo hace el compilador dependiendo de lo que yo le pedí. Acá, por ejemplo, en el modo aritmético, fíjense, en un mismo bloque, por ejemplo, estos son los sumadores, ¿sí? Sumadores de, en este caso, dos operando más un carry de entrada. Yo, por ejemplo, podría llegar a hacer la suma de dos operandos y cada operando viene a través de una función lógica de 4 entradas, por ejemplo. Entonces puedo hacer acá, por ejemplo, dos sumas por bloque. Y en este caso, por ejemplo, podría reutilizar las cosas y inclusive, por ejemplo, hacer la suma de 3 operandos simultáneamente. ¿Sí? Entrando, por ejemplo, el operando 1 por acá, el operando 2 por acá y el operando 3 por acá. ¿Sí? Entonces, digamos, es bastante, digamos, versátiles las cosas que se pueden hacer. Y yo gano en cuanto a que si puedo hacer la mayor cantidad de cosas por bloque, me quedan otros bloques para seguir haciendo otras cosas diferentes. Que por ahí en las de baja complejidad no lo puedo. La última que ha aparecido en el año 2019, 2020 es la Stratix 10, donde por ejemplo
mantiene, digamos, lo que habíamos visto de la Stratix 5, con la diferencia, por ejemplo, de que ahora en la matriz de interconexión entre los bloques, estos que son los elementos lógicos, pero mucho más elaborados, que tienen la Stratix 5, ahora en los cruces de uniones, digamos, entre bloques, y en lo que sería la matriz de interconexión, se le han agregado, por ejemplo, bloquecitos donde ahora puedo llegar a registrar, por ejemplo, información en cada uno de estos cruces. Entonces le meto un registro, por ejemplo, un flip-flop tipo D. Entonces yo lo que podría hacer, por ejemplo, entre la entrada y la salida de ese cruce, puedo almacenar o no la información que viene desde antes. Entonces esto me genera una serie de ventajas, una de las cuales, por ejemplo, es el tema de no tener que andar teniendo tantos problemas de enrutamiento de la información. Fíjense que hay una gran cantidad de posibles cruces que uno puede usar para interconectar los bloques, que eso lo tiene que tener en cuenta el compilador, e inclusive lo tiene que tener en cuenta desde el punto de vista de tratar de que los caminos de retardo sean lo más equitativos posible. O sea, realmente el trabajo que hay en un compilador para encontrarme lo que es más óptimo es muy, muy complejo. Entonces, con este tipo de cosas, por ejemplo, hasta inclusive gano en elementos de memoria. Es decir, yo podría llegar tranquilamente entre una ALM y otro ALM, ya tener, por ejemplo, bloques que me registran las entradas. E inclusive puedo generar retardos controlados, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estoy llegando muy rápido a un bloque, lo que puedo hacer es retrasarlo un poco con una señal de reloj para que ese tipo de problemas que tengo de adaptación de caminos, ¿sí? Lo puedo controlar por esto. Otra cosa que quería mencionar es que, por ejemplo, ya la Stratix 10 respecto de la 5, la Stratix 10 en uno de los modelos mete microprocesador de 4 núcleos de Cortex de 64 bits. Y hay otros modelos, por ejemplo, que pueden trabajar los transceptores internos que tienen hasta 56 gigabits por segundo. Y normalmente 30 gigabits por segundo. Es decir, esa es la otra cuestión que está apareciendo. Aparece un nuevo chip, generalmente, como les decía, con una actualización en cuanto a la máxima frecuencia de trabajo y el grado de complejidad interna, porque esto se logra gracias a que la tecnología en la fabricación de los transistores en este tipo de chip es de longitud de canal de 14 nanómetros, mientras que la Stratix 5 era de 28 nanómetros. Entonces uno puede meter mayor cantidad de circuitos porque pudo meter mayor cantidad de transistores adentro del mismo área de chip. Xilinx, por el otro lado, la alta gama de Xilinx, por ejemplo, es la línea de Virtex, la Artix y la Kintex, por ejemplo 7, donde actualmente Virtex y Kintex, que se llama UltraScale, Virtex y UltraScale y Kintex UltraScale, ya utilizan tecnología de longitud de transistores de 16 nanómetros. Tienen también más o menos algo equivalente a lo que es Altera, es decir, por ejemplo, no sé, la Kintex tiene hasta 480.000 elementos lógicos, tiene una gran cantidad de RAM, bloques, digamos, del orden de 34 megabits. Tiene, por ejemplo, conversores analógicos digitales, ¿sí? Internos en algunos modelos. Tienen interfaz, por ejemplo, para poder controlar memoria DDR3, ¿sí? Bueno, y así, digamos, similarmente como Intel, la posibilidad, digamos, de contar con transceptores para realizar comunicaciones, por ejemplo, hasta, por ejemplo, este modelo, los 28 gigabits por segundo, y están los modelos estos nuevos que yo mencioné acá abajo, donde se superan estos valores de frecuencia máxima. Bien, esto es simplemente para mostrar una tabla
comparativa de la línea de la Virtex 7, digamos que dependiendo del tipo de modelo, la cantidad de elementos lógicos de memoria que se tienen, cantidad de pines. Fíjense que estamos viendo que en algunos casos se llegan a tener una cantidad de pines que superan los 1000 pines que se pueden utilizar por el usuario. O sea que estos realmente son chips, digamos, grandes, y en parte también el tamaño para poder alojar tan gran cantidad, digamos, de pines, que generalmente es todo tipo de tecnología VGA, es decir, que es Ball Grid Array, es decir, los pines están en la parte inferior del chip y se necesita después un proceso muy especial para el soldado de estos chips en los circuitos impresos. Bien, la Virtex 7, por ejemplo, acá tienen un poco un resumen, es tecnología de 28 nanómetros, o sea que hay cosas, está la nueva, que es la Ultra Scale, que habíamos mencionado, hasta 2 millones de celdas lógicas, hasta 1200 pines de entrada-salida, transceptores, por ejemplo, que pueden funcionar hasta casi 30 gigabits por segundo, tienen hasta 13 millones de bits de memoria dedicada, conversores analógico digital, y pueden manejar, digamos, interfaces de PCI Express, o se pueden generar interfaces de PCI Express hasta generación 3. Y frecuencias máximas de trabajo superior a los 700 MHz internos. Bien, por último, lo que quisiera es mostrar algunas diapositivas sobre el tema de precios, ¿sí? Porque hasta acá hemos hablado de que yo me quedaría toda la vida trabajando con Stratic 10 o la Kintex, por ejemplo, Ultra Scale, etc. Bueno, pero vamos a ver un poco el tema de precios. Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá tienen el caso de un flip-flop, vamos a hablar de lógica estándar, ¿sí? Un flip-flop, por ejemplo, 7474, el más rápido de CMOS, que es en la línea ACT, sale un poco más de $0,5, ¿sí? Y por ejemplo, un contador también de la línea de alta velocidad de CMOS, el 163, sale, digamos, $2,5, pero dependiendo del chip, del encapsulado, porque hasta puedo encontrar algunos que sean del orden de $1. Bien, perfecto. Fíjense lo que sale, esto ya es obsoleto, una CPLD Altera, la 7064, la que tiene 64 macroceldas, ¿sí? Bueno, el precio son de $15. Vamos a pasar a otra, por ejemplo, la Cyclone 4, ¿sí? Fíjense, la de 10K sale alrededor menos de $50, y la de la 115, la que tiene 115.000 elementos lógicos, sale alrededor de los $700, ¿sí? Entonces, empiecen a imaginar lo que ustedes van a gastar con un solo de estos chips y lo que gastarían con lógica estándar, que por ahí se hacen la cuentita, donde vale entre 1 o 2 dólares cada chip, más el diseño del circuito impreso, uno ahí deberá sacar los números, ¿no? De cuáles son las ventajas y las... Bueno, pero vamos a seguir un poquito más, por ejemplo. La Max 2, que esto es la línea que salió primero para reemplazar a las Max 7000, que son FPGA con memoria flash, salen $7,5. Entonces, esto es más barato que la Max 7000, así que sería una opción. La Max 5, que también la habíamos mencionado como que era el reemplazo, está en el orden de los $7, ¿sí? Para reemplazar a la CPLD. O sea, una Max, la 7064, que tiene solamente 64 macroceldas, salía como $15. Bueno, esto es mucho más barato. Pero fíjense, por ejemplo, acá la Spartan 3, ¿no? De 50 kiloelementos lógicos, está en el orden de $14. La Spartan 3 de 200.000 elementos lógicos sale alrededor de $40. Y acá nos encontramos, por ejemplo, con la Virtex 7 de Xilinx de la línea pesada. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando van a la parte de precios, ¿sí?
nos encontramos, por ejemplo, que hay algunas que salen $18.000, otras salen $22.000, otras salen $28.000 y otras salen $35.000, que dependerá del modelo. Entonces, fíjense que hicimos un pequeño cambio en cuanto a los valores, ¿sí? Pasamos de, no sé, $50 o $700 que habíamos visto, una de FPGA, a saltar al orden de varias decenas de miles de dólares. Acá, por ejemplo, tenemos la Stratix 5. Fíjense, también $11.000, ¿sí? $8.000, el salto que pegamos. Bueno, es el precio que hay que pagar por lo que hacen, digamos, estos chips. Y mejor que no se queme ninguno. Bien, con esto es un poco lo que quería contarles, digamos, en cuanto a lo que es la introducción a los dispositivos Logic Box programables.